Rodrigo Pacheco. Muy buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Qué ha habido en el mundo de las finanzas? Cuéntanos. Pues mira, dos noticias contrastantes. Por un lado, hoy por cuarto mes consecutivo descendió la confianza del consumidor del mes de agosto. Más bien del mes de julio. Este es un indicador clave porque te dice cómo va el consumo, que es pues uno de los motores clave de la economía mexicana. Sobre todo la parte de los servicios representa el 60% de la economía. Entonces es una mala señal, digamos, que se ha dado este proceso en julio. Sin embargo, en materia de empleo formal hubo un dato relativamente sorpresivo porque se crearon 157,000 puestos de trabajo formales. Es un 22% arriba que en agosto del año pasado. Y bueno, en ese contexto, pues es un tema, digamos, que contrasta la confianza del consumidor que había caído. Y bueno, pues creo que es interesante, sobre todo porque habíamos visto un crecimiento anímico justamente en julio del empleo formal, y sin embargo, bueno, pues ya vimos que pero y nada más corregir ahí que el dato de la confianza del consumidor también es de agosto, o sea, la caída, que ya te digo, es el cuarto mes consecutivo en que retrocede. Así que, pues la verdad es que la economía mexicana en la primera mitad ha sorprendido, crecimos 1.9%, se pensaba que íbamos a crecer más anímicamente, y hoy más bien, donde han bajado las proyecciones de crecimiento es hacia el 2023, porque se piensa que Estados Unidos a lo mejor tiene un aterrizaje que se va a manifestar en forma de recesión, estamos hablando en otras ocasiones, pero el dato por lo menos ya del tercer trimestre pues muestra una economía más resiliente y que está creando empleos. En Estados Unidos, te acordarás, también un dato sorpresivo relativamente, en donde todavía tiene un mercado laboral muy potente, que está creciendo, y en ese contexto, bueno, pues parece que la cosa hacia el tercer trimestre no está tan mal como se pronosticaba, pensamos hacia finales de marzo. Oye, y esto en el tema de macroeconomía, ¿representa algo ante una figura electoral que eminente que viene tanto en México como en Estados Unidos? Sabes que sí es una buena señal, sobre todo porque finalmente, más allá de los vaivenes políticos, lo que se está viendo es que pues hay, digamos, una estructura económica de México y nuestra vinculación con Estados Unidos que nos sigue siendo muy atractivos, ¿no? Y por eso es que de repente están viniendo muchas empresas en esta reconfiguración de cadenas de suministro, etcétera, y eso es lo que creo que, más allá del ruido político que de repente se genera, algunos hechos preocupantes como el de la inseguridad, pues está haciendo que podamos reportar estas cifras, ¿no? Entonces creo que si no hay demasiado ruido o interferencia política, el devenir, digamos, la inercia, pues no va tan mal. Y eso yo creo que es muy positivo. Obviamente presiona mucho la elección de Estados Unidos en noviembre, eso por un lado, pero una vez que ocurra, pues ya, digamos, depende cómo quede configurado Estados Unidos. Lo que venga, pues va a ser, digamos, un camino menos tortuoso o digamos, menos inflamado en esa parte, pero obviamente preocupante en tanto si Estados Unidos evidentemente parece que va hacia una recesión, bueno, pues eso va a presionar mucho a México, ¿no? Porque evidentemente nos puede generar datos negativos, y entonces sí, en 2023 pues vamos a tener cierto malestar social, pero finalmente hemos pasado también una recesión enorme y pues en términos políticos la popularidad del presidente pues ahí está. Oye, cambiando un poco de tema, te quiero hacer una consulta. Hoy el más grande gasoducto que sale de Rusia, que estaba en mantenimiento, se suspendió por de tiempo indefinido. Esto pues parará el suministro de gas licuado a Europa, y cuando vamos a Alemania ya. ¿Qué representa esto ante un invierno que no tarda en pues en llegar? Pues sabes que representa un dolor de cabeza, por decirlo menos. Ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho se acabó la abundancia, y representa que el bloque económico más grande del planeta, que es la Unión Europea, pues la va a pasar mal, porque básicamente no se ve cómo Europa les vaya a dar abasto de gas en el corto plazo, porque apenas justamente acordó el G7 poner topes a los precios del petróleo ruso. Entonces, pues, lógicamente Rusia pues va a tratar de hacer todo lo posible por apretar, por impactar negativamente a Europa.
que desde Pues el sí. punto de vista diplomático, pues ha logrado todo lo contrario, ¿no? Porque pensaría Putin en el cálculo inicial de la invasión de Ucrania que iba a lograr, pues iba a encontrar una Europa ciertamente desunida, más pragmática con Alemania, etcétera, y hoy los europeos lo que están mostrando es que están dispuestos a hacerse una recesión, de ahí que el mensaje político de Macron de se acabó la abundancia, dice mucho en términos de lo que viene para Europa, que Sin es duda. mala noticia para el mundo, pero también dice mucho de lo que están dispuestos a sacrificar para tratar de inhibir, digamos, o mandar una señal potente de una Europa unida frente a un Vladimir Putin, pues que se cargó una frontera, ¿no? Pues sí, la verdad que está interesante lo que viene y muy preocupante. Gracias, Rodrigo Pacheco. Esteban, un abrazo.